Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, los puntos fundamentales que quisieras tratar. Sí, cómo no. Bueno, por un lado, indicadores de la economía de Estados Unidos, un balance de lo que tuvimos en la semana pasada. Datos, algunos buenos y otros malos. El bueno, uno de los indicadores más relevantes de la salud de una economía es el de la productividad. Ya el segundo trimestre, pues hubo un incremento en la productividad de un 2.3%, cuando en el primer trimestre esta productividad, que es la medición de hacer más con menos, tuvo un crecimiento del 4.3%. Entonces, pues hay una disminución en la productividad, pero sigue siendo un dato positivo. Por dentro, en el segundo trimestre, con este 2.3, se observa un crecimiento en la producción de bienes y servicios del 7.9%, mientras que las horas trabajadas crecieron 5.5%. Es decir, esta tasa de crecimiento de las horas trabajadas menor a la de la producción es lo que da todavía tengamos una productividad, positiva. Pero esto puede cambiar radicalmente cuando terminen los cheques que llegan hoy en día a las familias por los programas de subsidio fiscal por la pandemia. Ahora, no todo es favorable en esta economía americana. Luego tuvimos un dato preocupante que es el del déficit fiscal. Nada más en un solo mes, en el mes de julio, se generó un déficit de 302 mil millones de dólares. Esa cantidad antes podría haber sido ya un escándalo de preocupación para todo un ejercicio fiscal, para todo un año. 302 mil millones de dólares. Bueno, pues esto es tan solo lo que se generó en el mes de julio. En los últimos 10 meses, y se cuentan 10 meses porque el ejercicio fiscal en Estados Unidos arranca en el mes de octubre, hay un déficit acumulado de 2.5 billones de dólares. Pero resulta que este es 10% menor a los 2.8 billones de dólares que se generaron como déficit fiscal el año pasado. Pero pues esto implica que la deuda norteamericana ha crecido en estos 10 meses 2.5 billones de dólares. Entonces ya andamos en un nivel aproximadamente del 115% del PIB de deuda sobre PIB, ¿no? Luego tuvimos datos de inflación. La inflación al consumidor 5.4%, en el mes de julio se quedó igual que el mes de junio. Y la inflación al productor, que te dice para dónde va la inflación al consumidor en el futuro, está en 7.8%. Del lado de México, es altísima la inflación, ¿no? Lo único bueno es que está más o menos en el mismo nivel julio que junio. No se ve que esté aumentando, por lo menos, digamos, si lo quieres ver positivo, ¿no? En el caso de México, ¿qué es lo que vemos? Que la economía mexicana está perdiendo tracción, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, tuvimos datos de la producción industrial de julio. Se ve un crecimiento del 13.5% anual, junio contra junio del año pasado. Sí, nada más que si la vemos por dentro y a datos mensuales, pues es el tercer mes que no tiene crecimiento, en este caso una contracción del 0.5% en la producción industrial, y todos sus componentes traen datos negativos. Construcción cayó 2%, la electricidad, gas y agua cayó 0.5%, la minería, donde está también la producción de petróleo, menos 0.8%, y la manufactura, 0.1%. Todo negativo, ¿no? Y es 3 meses acumulados a la baja. Tiene esto mucho que ver con la carencia de insumos en general en el mundo. Después nosotros producimos nuestro indicador IBEM para el mes de julio, y ahí lo que nosotros estamos viendo es que muy probablemente el IGAE tenga un crecimiento del 6.91 anual, julio contra julio del año pasado. Pero si vemos mensualmente,
¿Qué es lo que podría darse? Es una caída del 1.2% y se acumularían 2 meses consecutivos con caídas mensuales. Entonces ahí se ve claramente que la actividad económica está perdiendo vigor. O sea, esa recuperación que estábamos viendo fue un flamazo, ¿no? Ya se apagó. Pero bueno, tenemos algunos datos favorables. Por ejemplo, las ventas de la ANTAD, le quitamos la inflación y consideramos ventas bajo el mismo piso de ventas que el año pasado, ¿no? Bajo las mismas tiendas, y tenemos un incremento en términos reales del 9.4%. Esta es la cifra más alta que hemos visto en los últimos meses. Y esto tiene mucho que ver con el flujo de remesas, que pues anda todo lo que da, 4.500 millones de dólares mensuales. En este caso, el mes de julio fueron 4.400, pero es un flujo muy, muy importante que está influyendo en que se reanimen las ventas. Y también vimos un incremento de las plazas en el IMSS de más de 3% en el mes de julio. Son empleos de mucho más baja calidad, de menor salario, pero también están influidas por la prohibición del outsourcing. Las empresas están regularizándose y entonces están metiendo a la gente en lugar de en esquemas de outsourcing a la economía formal, al IMSS, ¿no? Prácticamente. Y por último, el dato de inflación en México, pues la inflación fue 0.59% en julio. En junio había sido menor, 0.3%, pero acomodando los datos de los últimos 12 meses, baja ligeramente de 5.88 a 5.81. Sin embargo, la subyacente, que fue de 0.48, hace que la inflación subyacente, es decir, quitando los elementos volátiles como gasolina, gas o perecederos, está subiendo de 4.58 a 4.66. Uno de los principales ingredientes de por qué el Banco de México se decide en incrementar su tasa de interés de nueva cuenta a 4.50 es precisamente porque esta inflación subyacente por sí sola está arriba de la meta del 4%, pero además está constantemente, mes a mes, subiendo. Eduardo. Bien, pues bueno, vamos a seguir este asunto y después platicaremos lo que dejaste también establecido la semana pasada de que un alza en las tasas de interés no tendrá el efecto que están buscando porque finalmente el problema de la inflación está del lado de la oferta, no está del lado de la demanda. Pero bueno, será en otra ocasión. Por lo pronto, muchas gracias, Ernesto. Que tengas un excelente lunes. Buen inicio de Tengan semana. una excelente semana a todos también. Muchas gracias.